estábamos hablando de quién era Cristo, ¿cierto? Y qué significa ser cristiano. Bueno, estuvieron entre ustedes hablando un poco y empezamos a hablar un poquito de quién es Cristo y hablamos de la niñez de Jesús, ¿cierto? Para eso les voy a recomendar un libro, el uno, sí, el uno. Ajá. El siguiente, el otro, entonces el otro. Y voy a hacer un recuerdo más o menos, bueno, yo resumí todo de la siguiente manera. De niño, Jesús no hacía milagros, pero dejaba a la gente sin palabras, ¿cierto? Y eso más o menos vimos. Hoy vamos a ver un poco acerca del reino de Dios. Bueno, este es un libro que yo les recomiendo, El discípulo radical de John Stott, para los que les gusta leer. Es un libro muy bueno donde nos amplía un poco más. Es un resumen, es un libro pequeñito. No, no, es pequeñito, no es como el que trajeron la vez pasada, no. No como el que trajeron ellas la vez pasada, sino uno pequeñito, pequeñito, pequeñito. Sí, porque si no les recomendaba otro, pero no. Les recomiendo la Biblia, y es donde más nos habla de qué es cristianismo. Listo, y hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios. Para eso les voy a recomendar el siguiente libro. Entonces ahora sí el otro. El nombre. Que se llama El Gran Panorama Divino. Listo, ahí nos habla prácticamente de todo el reino de Dios. Y una característica que me gustó, como la definieron, es que es eterno, ¿cierto? Siempre es eterno. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene ni comienzo y no tiene fin, o sea que siempre ha existido. ¿Eso qué también quiere decir para nosotros? Que estamos en el reino de Dios, viviendo dentro del reino de Dios. Y vamos a ampliar un poco eso. El autor de este libro lo denomina de la siguiente manera: el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. Te lo voy a volver a repetir: el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. Así lo resumí el autor de este libro. Y me lo pasas al versículo lema de nosotros. Y vamos a hacer un recuento de nuestro versículo lema. No sé si alguno se lo sabe ya de memoria. ¿Quién se lo sabe? Bueno, ya que lo leyeron, vamos a leerlo todos a la voz de tres. ¿Listo? ¿Sí? 1, 2, 3. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ajá. Primera de Juan 2:14b, les recomiendo, busquen rápidamente Primera de Juan 2:14 y vamos a ver por qué dice B. ¿Listo? Gracias, Jessica. Primera de Juan 2:14b. Y vamos a ver por qué es B. Porque si ustedes se dan cuenta ahí, va desde la mitad del versículo como tal, ¿cierto? La parte final del versículo, por eso es B. Y es bueno que busquemos porque muchas veces no sabemos, no conocemos la Biblia. Y algo importante para aprender del reino de Dios es que el reino de Dios solo se habla en el Nuevo Testamento. Se menciona como reino de Dios y como reino de los cielos. Pero en el Antiguo Testamento hay palabras como pacto, ¿cierto? Muchas veces se habla de pacto, ¿cierto? Entonces en el Antiguo Testamento se conoce como pacto. Y muchos de ustedes conocen aquí las llamadas dispensaciones, ¿cierto? ¿Alguien recuerda más o menos de qué se trata eso? No, bueno, sí. Esas son las características. Que son 7 dispensaciones, más o menos de los que saben que recuerdan. Hay épocas.
Sí. Ajá. Son más o menos épocas de toda, yo lo podría resumir en todo lo que ha estado el hombre en la tierra y va a estar también, ¿cierto? Hablamos de la dispensación de la gracia, que es la 6, que es desde el, el arrebatamiento, el del Pentecostés, ¿cierto? Hasta la segunda venida. De ahí para allá viene la última dispensación. Algo que cuando hablamos del reino de los cielos hablamos también de lo mismo, de las dispensaciones. Y recordemos que dispensación también viene la palabra administrar. Y ahorita estamos hablando de reino y muchos hablaron también de administración, ¿cierto? Entonces recordemos, va a volver a leer qué significa reino de Dios para este autor. Dice: el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. Entonces estamos bajo el gobierno, ustedes dijeron muchas veces, de un rey, ¿cierto? Entonces vamos a ir rápidamente a Mateo 6:33. ¿Quién se lo sabe? Ajá, más buscad. Primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Muchas veces como cristianos no sabemos qué significa ni el reino de Dios, y esto fue con una pseudo investigación hecha aquí entre ustedes mismos. Muchas veces les preguntaba: ¿qué es el reino de Dios? Ni idea. Entonces es bueno que sepamos qué es esto, ¿cierto? Porque muchas veces nos dicen: sí, busquemos el reino de Dios y su justicia, pero no sabemos qué es el reino de Dios. Entonces es necesario conocerlo, ¿cierto? Y la justicia es el cumplimiento de la voluntad de Dios. En general es el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces esa es como una introducción al reino de Dios. En 8 días vamos a seguir con esta introducción para hablar un poco más de, bueno, ¿qué significa eso? ¿Estamos viviendo entonces en el reino de Dios o no? Bueno, para no dejarlos así como tan, bueno, este man, ¿qué le pasó, cierto? Entonces vamos a ir a Mateo 3, 1 al 2. Otra persona que busque Marcos 1:15. Y Lucas 4:43. Entonces, ¿quién tiene Mateo 3 del 1 al 2? Que quiera pasar aquí a leerlo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias. Ahora Marcos 1:15. Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. Gracias. Y Lucas 4:43. ¿Nadie? Bueno, el que tenga Lucas 4:43 viene, pase aquí, y Mateo 4:23. ¿Cuál, Lucas? Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y Mateo 4:23. 4:23. Las Biblias más rápidas de Fontibón. Mateo 4:23. Mateo 4:23. Jesús recorría toda Galilea, enseñando a las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando a los enfermos y dolencias entre la gente. Gracias. Vemos que aquí comienza entonces Jesús, bueno, no solamente Jesús, sino que también vemos a Juan el Bautista, que estaba empezando a anunciar el reino, ¿cierto? Tanto Juan como Jesús. ¿Y qué decía Juan el Bautista cuando empezaba a hablar? Arrepentido, ¿cierto? Primera característica del reino de Dios, arrepentimiento, ¿cierto? Segunda característica, de las que estuvieron ahí leyendo. ¿Sí pusimos cuidado? Muy rápido. Entonces en el Mateo 3 del 1 al 2 decía que Juan estaba predicando, ¿cierto? Pero decía
Arrepentidos porque ¿qué? El reino de Dios se ha acercado. Y Marcos 1:15 nos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Segunda característica, entonces, es creer. Debemos creer en el Evangelio, son las buenas noticias, ¿cierto? Traducido al griego es buenas noticias. Y la tercera característica es que nosotros, después de habernos arrepentido y haber creído, debemos anunciarlo, ¿cierto? Anunciar esas buenas noticias, y eso es de lo que nos hablaba Mateo 4:23. Exacto. Entonces dice que las anunciemos porque para eso es que nosotros hemos sido enviados. Amén. Y en Mateo 4:23. Entonces, cuando vamos, nosotros lo que debemos hacer es enseñar, predicar, pero no solamente eso, sino que también dice que sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces vemos lo integral que es también todo esto, ¿no? Y cuando dice ahí sanidad, no es solamente física, es espiritual, ¿cierto? Y también podemos hablar de pensamientos y sentimientos, esas cosas también se deben sanar, amén. Entonces esas son como las características principales o básicas del reino de Dios. Esa es como una introducción a lo que vamos a ver un poco, que nos enseña Jesús acerca del reino de Dios. Amén.